¿Qué tal, chicas, chicos? En este video hablaremos sobre algunas aplicaciones de la integral indefinida. Para dicho fin, consideraremos que a veces es necesario hallar una antiderivada en particular que satisfaga ciertas condiciones iniciales. Para ello es necesario determinar un valor específico de la constante de integración C mayúscula para obtener una antiderivada en particular. En el caso del movimiento mecánico, la variable independiente x suele ser el tiempo y generalmente se especifica la velocidad o la posición inicial del objeto para poder encontrar el valor de c. Sin embargo, esto no es así en todas las aplicaciones porque no solo existen aplicaciones físicas, sino también económicas o de crecimiento poblacional. Vamos a revisar algunas a continuación. Vamos a determinar una función y igual a f de x cuya derivada sea f' de x igual con 5x cuadrada menos 3x más 8 y que además tenga un valor de y igual con 12 cuando x valga 1. Comenzaré por determinar que esta función f de x la debo encontrar integrando la derivada de la función f' de x por el diferencial de x. Como me está dando la derivada, únicamente la voy a sustituir en lugar de f de x, es decir, voy a escribir 5x cuadrada menos 3x más 8 y voy a multiplicar por el diferencial de x. Para resolver, tengo que resolver cada uno de los elementos de la derivada multiplicándolos por el diferencial de x y sacando las constantes, de tal forma que voy a tener 5 que está multiplicando a la integral de x cuadrada por el diferencial de x menos 3 que está multiplicando a la integral de x por el diferencial de x más 8 por la integral del diferencial de x. Resolviendo cada una de las integrales obtendré 5x al cubo sobre 3 menos 3x al cuadrado sobre 2 más 8x más c. Este sería el primer paso. El siguiente paso para poder encontrar esta función específica es encontrar el valor de la constante de integración c mayúscula. Para eso voy a tomar en cuenta los datos que me dieron y me dicen que cuando x es igual con 1, es decir, cuando puedo encontrar la función cuando x vale 1, entonces y debe valer 12. Voy a sustituir el número 1 en cada uno de los elementos de mi función donde aparece una x y voy a resolver. Esto es muy sencillo porque como la x está multiplicando a cada elemento, pues al final el valor no está cambiando porque estoy multiplicando por 1. Así obtengo 5 tercios menos 3 medios más 8 más c. Debo sumar los valores conocidos y luego pasarlos del otro lado restando. Para sumar necesito un denominador común, considerando que los 8 enteros tienen un denominador 1. Dado que ahora este denominador lo voy a dividir entre el denominador de cada fracción y lo voy a multiplicar por el numerador en cada caso. 6 entre 3 es 2, por 5 son 10, menos 6 entre 2 es 3, por 3 son 9. Más 6 entre 1 es 6, por 8 son 48, más c. Como mencionamos, cuando x vale 1, y vale 12, por lo tanto ya no voy a escribir f de 1, sino voy a escribir 12 y voy a igualar con el resultado de esta operación. 10 menos 9 es 1, más 48 son 49 sextos más c. Estoy haciendo el paso 2, que como ya mencionamos es encontrar el valor de c. Voy a continuar de este lado y entonces voy a tener 12 menos 49 sextos más c igual a más c. Ya pasé el 49 sextos que estaba sumando, lo paso restando y del otro lado me queda más c o c positiva. Ahora voy a cambiar a sextos el número 12 para hacer más sencilla esta resta, multiplicando el 12 por 6 y entonces voy a encontrar el número de 70
72 sextos. Y a estos 72 sextos les voy a restar 49 sextos. Y así voy a obtener el valor de C. Lo voy a hacer aquí arribita. 72 menos 49. 9 para 12 son 3. Ya no es 4, ahora es 5 para 7 son 2. Y me quedan 23 sextos. Este es el valor de C. Y aquí acaba el segundo paso. Ahora, como tercer paso, tengo que definir cuál sería esta función que cumpla que cuando x valga 1, y valga 12. Tomo la función que obtuve al integrar y sustituyo el valor de C por el que acabo de definir. Así tengo que f de x debe ser igual con 5x cúbica sobre 3 menos 3x cuadrada sobre 2 más 8x más 23 sextos. Ya tengo el valor que haría que cuando yo sustituya un 1 en esta función el resultado sea 12. Voy a comprobarlo como paso 4. Voy a comprobarlo y entonces voy a sustituir donde hay una x, voy a poner un 1 y voy a tener 5 por 1 al cubo sobre 3 menos 3 por 1 al cuadrado sobre 2 más 8 por 1 más 23 sextos. Entonces, ya habíamos mencionado que al sustituir este 1, pues todos los valores permanecen, dado que la multiplicación por 1 pues no cambia el valor del otro miembro de la multiplicación. Entonces tengo 5 tercios menos 3 medios más 8 enteros más 23 sextos. Y vuelvo a hacer mi operación con fracciones. Necesito un denominador común. Ya nos dimos cuenta que si pongo aquí este 1, al final el denominador común sigue siendo este número 6. Ya sabíamos que al dividir 6 entre 3 me da 2 por 5 son 10, menos 6 entre 2 es 3 por 3 son 9, más 6 entre 1 son 6, por 8 son 48, más 6 entre 6 es 1, por 23 pues son 23. Y ahora solo debo hacer esta operación. 10 menos 9 me da 1 y obtengo 1 más 48 son 49 más 23, ya sabíamos que son 72 sextos. Y al realizar esta división, pues bueno, me voy a encontrar nuevamente con el número 12. Es decir, que la función que acabo de definir, la que obtuve en el número 3, cumple con el hecho de que cuando x vale 1, f de x va a ser igual con 12. Ahora vamos a tener un ejemplo de una situación que tiene que ver con costos que se soluciona con una integral indefinida. Nos dicen que la función de costo marginal cuando una compañía produce x unidades mensuales es c' de x igual con menos 18 más 0.08x, donde c de x representa la función costo, cuando se producen x unidades. Aquí de entrada tenemos que tener en cuenta la idea de que, tal y como nos están dando el planteamiento, el costo marginal resulta ser la derivada del costo. Así nos piden que determinemos la función costo si los costos fijos de la compañía son de 12.000 mensuales. Estos costos fijos podemos considerarlos cuando tenemos C de 0. Es decir, los costos que vamos a estar teniendo aunque no produzcamos ni siquiera una unidad. Estos costos los podemos asociar, por ejemplo, con la renta del lugar, el pago de la luz y demás. Son algunos costos que se están teniendo aunque tengamos la maquinaria parada, ¿no? O aunque no se esté produciendo ninguna unidad de nuestros productos. Entonces, para el inciso A, lo que vamos a hacer es primero determinar cómo encontraríamos esta función costo o costo total que denominaremos C de X.
Para ello debemos integrar la derivada de esta función multiplicándola por el diferencial de x. La derivada nos la están dando como un dato, entonces simplemente sustituimos este menos 18 más 0.08x por el diferencial de x. Para resolver nuevamente, primero sacamos las constantes y las multiplicamos por la integral del diferencial de x en el primer caso, y en el segundo caso por la integral de x por el diferencial de x. Cuando resolvemos, tenemos como resultado menos 18x más 0.08x cuadrada sobre 2 más c mayúscula. Sin problema podemos dividir 0.08 entre 2 y el resultado es 0.04, de tal forma que c de x, o la función del costo total, es igual a menos 18x más 0.04 x al cuadrado más c. Ahora debemos determinar cuál es el valor de la constante de integración c mayúscula, y para eso vamos a calcular la función cuando x vale 0. Cuando x vale 0, entonces vamos a sustituir las x por el número 0 y vamos a multiplicar. Esto resulta ser muy sencillo porque al multiplicar por 0, pues el resultado es 0. Ya habíamos dicho hace rato que c de 0 es igual con 12.000 mensuales, es el dato que nos están dando. Entonces vamos a sustituir por esos 12.000 y vamos a igualar con este caso la letra c, dado que menos 18 por 0 es 0 y más 0.04 por 0 es 0. Así c tiene un valor de 12.000 y nuestra función costo total, c de x, resulta ser igual a menos 18x más 0.04 x al cuadrado más 12.000, ya sustituyendo el valor de c. Para el inciso B nos están pidiendo el costo de producir 5.000 unidades. Acuérdate que estas unidades, o el número de las unidades, es el valor de x. Entonces lo que yo tengo que hacer es sustituir en mi función x igual con 5.000. Y así obtendré que c de 5.000 debe ser igual a menos 18 por 5.000 más 0.04 por 5.000, ojo aquí, al cuadrado, más 12.000. Cuando hacemos estas multiplicaciones, te puedes ayudar aquí sí de la calculadora, vamos a obtener menos 90.000 más 1.000.000 más 12.000. Así el costo de producir 5.000 unidades debe ser igual a 922.000. Aquí nos están diciendo que son pesos, vamos a ponerle ahí. Y bueno, este es el costo de producir 5.000 unidades. La siguiente aplicación tiene que ver con una función de ingreso. Y nos dicen que la función de ingreso marginal para cierto artículo es R mayúscula prima de x igual con menos 8x más 1500, donde x representa el número de unidades producidas por mes. Queremos determinar primero la función de ingreso R de x. Por lo tanto, nuevamente nos quedamos con la idea de que el ingreso marginal pues es la derivada del ingreso. Entonces, inciso A, vamos a determinar R de x y para eso necesitamos integrar la derivada de R de x por el diferencial de x. Sustituimos el valor de R' de x, que en este caso es menos 8x más 1500, y multiplicamos por el diferencial de x.
Para resolver, nuevamente, sacamos primero las constantes multiplicando por la integral, en el primer caso de x por el diferencial de x, más 1500 por la integral únicamente del diferencial de x. Así, r de x es igual con menos 8x al cuadrado sobre 2 más 1500 x más c. Nuevamente, sin problema, podemos dividir menos 8 entre 2 y el resultado nos da como resultado menos 4. Por lo tanto, r de x, o la función de ingreso, es igual con menos 4x al cuadrado más 1500x más c. ¿Cuál sería el valor de c? Para ello, primero debemos, igual que en el caso anterior, imaginarnos cuál sería el ingreso si vendemos 0 artículos, es decir, cuál sería el valor de r de 0. Obviamente, si no hay ventas, pues el ingreso debiera ser 0. Así, cuando yo sustituya, en este caso r de 0, igual con menos 4 por 0 al cuadrado, más 1500 por 0 más c, el resultado, ya dijimos que si no vendemos ningún artículo, entonces no entra nada, no tenemos ingreso, y de este lado resolvemos. Esta multiplicación nos da como resultado 0, la segunda también nos da como resultado 0, y solamente nos queda la letra c. Por lo tanto, nuestra función de ingreso, r de x, es igual a menos 4x al cuadrado más 1500x, más el valor de c, que en este caso es 0, pero que ya no escribimos porque sabemos que al sumar 0 a cualquier cantidad, pues bueno, esta cantidad no se ve afectada de ninguna forma. Esta sería mi función de ingreso. Este es el resultado del inciso A. Para el inciso B decimos que x es igual a 350 artículos y vamos a sustituir r de 350 igual con menos 4 por 350 al cuadrado más 1500 por 350. Resolviendo estas operaciones, el resultado es de 35.000. El ingreso al vender 350 artículos es igual con 35.000. No nos están diciendo en qué se está midiendo, en qué unidad se está midiendo esta cantidad, pero vamos a asumir que, bueno, al ser dinero van a ser pesos. Y así concluimos este segundo ejemplo. Como último ejemplo vamos a hablar de una aplicación para encontrar una función posición. Este problema sí es de física y, como habíamos mencionado anteriormente, las condiciones iniciales para un problema de física se refieren a la velocidad inicial, la posición inicial o, en su defecto, el tiempo inicial. Aquí nos mencionan que se lanza verticalmente un objeto con una velocidad inicial de 65.2 metros sobre segundo desde una azotea en un edificio que mide 15 metros de alto. Nos piden calcular la altura a la que se encuentra el objeto después de pasados 4 segundos de haber sido lanzado. Entonces, primero vamos a retomar el hecho de que conocemos la velocidad inicial y esta la podemos determinar como v de 0, es decir, cuando no ha pasado nada de tiempo, y esto es igual a 65.2 metros sobre segundo. Además, tenemos que este objeto fue lanzado desde la azotea de un edificio que mide 15 metros de altura. Eso sin problema lo podemos determinar como la posición inicial. Acuérdate que la función posición la denotamos con la letra S. Entonces decimos que inicialmente su posición era de 15 metros de altura. Ahora queremos saber cuál es la altura a la que se encuentra este objeto después de 4 segundos. Nuevamente, la altura resulta ser la posición. ¿Ok? Generalmente la altura la denominamos como h, y entonces esta altura va a estar dada por la posición.
Ahora tendría que encontrar primero cuál es el valor de la aceleración. Porque esto es importante, bueno, ya habíamos mencionado también el semestre pasado que hay una cierta relación entre estos conceptos físicos, dada desde el hecho de que la posición es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y además que la velocidad es la derivada de la aceleración con respecto al tiempo. Es decir, aquí nuestra variable es el tiempo. Bien, dadas estas relaciones, sería muy bueno que yo conociera primero la aceleración, porque dado que esta es la derivada de la velocidad, si yo la integro podría obtener la velocidad. Entonces, si me regreso a los conceptos de física, puedo observar que aquí se hablan de un lanzamiento vertical, que en física se conoce como tiro vertical, y es un movimiento compuesto. ¿Ok? Cuando este movimiento se da, la aceleración que tomamos como referencia es la que es debida a la gravedad, que conocemos como G minúscula. Y dado que nuestras unidades están en metros y segundos, podemos utilizar el valor que es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado en el sistema internacional. Dado que esta aceleración, este concepto de aceleración se representa como un vector, tiene magnitud, dirección y sentido. ¿Ok? Entonces, en este caso el sentido es negativo, porque como ya mencionamos es la aceleración debida a la gravedad, es la que nos da la sensación de que estamos siendo jalados hacia el centro de la Tierra, es decir, hacia abajo, y por eso el signo es negativo. Entonces, vamos a comenzar. Si yo ya sé cuál es la aceleración, pero además sé que esta aceleración es la derivada de la velocidad, que también podría denotar como b' de t, entonces para obtener la velocidad yo tendría que integrar b' de t y multiplicarla por el diferencial de t. Aquí nuevamente vamos a poner b' de t para decir que nos estamos refiriendo a la aceleración. Entonces vamos a sustituir este valor por menos 9.81 por el diferencial de t. Para resolver esta integral saco primero la parte constante y la multiplico por el diferencial de t. Entonces la velocidad es igual con menos 9.81 t más c. Este sería el primer paso. Determinar una expresión que me diga cómo calcularía yo la velocidad. Ahora, partiendo de que la velocidad es la derivada de la posición, si yo vuelvo a integrar este problemita o este resultado que obtuve, más bien dicho, entonces voy a obtener ya la posición, que es lo que me interesa. Sin embargo, primero debo determinar cuál es el valor de la constante de integración C mayúscula. Para eso me voy a regresar a las condiciones iniciales del problema, es decir, a los datos que me dieron. Para este caso me están diciendo que la velocidad inicial es igual de 65.2 metros sobre segundo. Eso me dice que la velocidad a los 0 segundos la puedo calcular utilizando esta fórmula que acabo de generar, que es menos 9.81 de t, pero acuérdate que t vale 0, aquí nos falta un 1, t vale 0 más c. Esta velocidad cuando t vale 0 es igual a 65.2. Entonces menos 9.81 por 0 es 0 más c es igual con c. Por lo tanto, la constante de integración c es de 65.2. Así, mi función velocidad, que depende del tiempo, para este caso en específico es igual con menos 9.81 t más 65.2. Y este sería el segundo paso. Ya que tengo
mi función velocidad, debo determinar la constante de integración c, que es lo que realicé en el paso número 2. Como paso número 3, ahora debo determinar cuál sería la función posición, que nuevamente se llama s y va a depender de t. Y esto sería la integral de la función, de la derivada de la función posición por el diferencial de t. Esa derivada de la función posición, aquí dijimos que es en realidad la velocidad. Entonces, ya que tengo arriba la velocidad, voy a sustituir que s de t es igual con la integral de menos 9.81 t más 65.2 por el diferencial de t. Voy a separar esto en dos pequeños problemitas, sacando las constantes, menos 9.81 t, por la integral de t por el diferencial de t, más 65.2 por la integral del diferencial de t. Resolviendo, la función posición es igual con menos 9.81 t cuadrada sobre 2 más 65.2 t. Sin problema puedo dividir entre 2 este 9.81. El resultado es menos 4.9. Y entonces continuamos por aquí arriba. S de t es igual con menos 4.9 t cuadrada más 65.2 t más c. Acá también nos falta poner más c. Y bueno, nuevamente el siguiente paso sería determinar cuál es el valor de c. Y para la posición, pues nos decían que la posición inicial, que es la que tenemos de este lado, es la altura del edificio, es decir, desde donde empezó el movimiento. Estaba a 15 metros de altura. Entonces, S de 0, este sería el paso 4, S de 0 es igual con menos 4.9 t cuadrada más 65.2 t. Acuérdate que t va a valer ahorita 0 más c. Aquí vamos a borrar la letra t y vamos a sustituirla por el número que es 0. Bueno, ya sabemos que al hacer esa multiplicación, pues lo que vamos a obtener pues también va a ser un número 0, pero lo estamos haciendo para que se note qué fue lo que pasó. Y también sabemos que S de 0 es igual con 15, entonces ya vamos a sustituir este 15 y vamos a decir que es igual a 0 más 0 más c. Por lo tanto, para la función posición, c es igual con 15. Así, nuestra función posición s de t es igual con menos 4.9 t al cuadrado más 65.2 t más 15. Así podemos obtener la posición del objeto que se lanzó inicialmente de una altura de 15 metros a una velocidad de 65.2 metros sobre segundo en cualquier instante. Y aquí nos están pidiendo que lo hagamos a los 4 segundos. Entonces, el último paso es simplemente sustituir este 4 en la función y así obtener cuál es su posición cuando pasaron 4 segundos. Entonces volvemos a escribir menos 4.9 por 4 al cuadrado más 65.2 por 4 más 15. Resolvemos. El resultado es de 197.4
metros. Acuérdate, ya dado que estamos hablando de la posición, ya solamente son las unidades de distancia, en este caso son metros, pero además esta es la altura. Vamos a concluir esquematizando que para resolver algunas situaciones utilizando integrales indefinidas, debemos partir de ciertas situaciones. La primera es que necesitamos un diferencial. Este diferencial está constituido por la derivada de nuestra función, que suele ser f' de x, y debe estarse multiplicando por el diferencial de la variable. Esta variable, para el caso que estamos ejemplificando, resulta ser x, por lo tanto su diferencial es de x. Así el diferencial de la función debe ser la multiplicación de f' de x por dx. Entonces, ya que tenemos ese diferencial, como primer planteamiento, pues también tenemos que tener después en consideración cuáles son las condiciones iniciales. Estas, como ya lo vimos en los ejemplos que repasamos, pues dependen del problema que estemos resolviendo. Por ejemplo, si es un problema de física, puedo tener la velocidad inicial, la posición inicial, la aceleración. Pero si no es así, incluso puedo tener costos fijos, etcétera, etcétera. Depende del contexto del problema que estemos resolviendo y pues obviamente de los datos que nos dan. Luego, para poder resolver estas situaciones, tenemos que aplicar pues un algoritmo básico, es decir, seguir ciertos pasos básicos que empiezan por integrar. ¿A quién voy a integrar? Pues al diferencial. Por lo tanto, tengo que calcular la integral de f' de x por el diferencial de x. El siguiente paso es evaluar las condiciones iniciales. Para encontrar a c. ¿Cuál es la idea? Pues para determinar el valor de la constante de integración c mayúscula. Luego, cuando ya tengo ese valor, pues lo voy a sustituir en el resultado de la integral. Cuando hago esta sustitución, entonces ya obtengo la función f de x específica que estaba yo buscando, que cumple las condiciones iniciales que nos están dando. Por último, voy a evaluar la función, la que ya obtuve, que se llama f de x, en el valor de interés. En los ejemplos, por ejemplo, nos decían, oye, ¿qué está pasando cuando pasan 4 segundos? Ese sería mi valor de interés, ¿no? Quiero saber cuál es la posición después de 4 segundos, quiero saber cuál es mi ingreso si vendo X cantidad de productos, quiero saber cuál es el costo de producir X cantidad de productos. Vamos a enumerar estos pasitos para que vayan teniendo como sentido según lo que vimos aquí. Este sería el paso 1, este sería el 2 y este sería el 3, terminando con el paso número 4 para poder resolver. Esto es de manera muy sencilla y, como dijimos ya, a modo de resumen.
Por último, es también de mucha utilidad considerar las relaciones que existen entre las funciones, las que estamos utilizando. Por ejemplo, ya sabemos que la aceleración, que depende del tiempo, resulta ser la derivada de la velocidad. Además, la velocidad resulta ser la derivada de la posición. Y el costo marginal, de la misma forma, resulta ser la derivada del costo. Y por último, el ingreso marginal resulta ser la derivada del ingreso. Esto me sirve porque ya mencionamos que necesitamos un diferencial y ese diferencial está constituido por una derivada que se está multiplicando por el diferencial de nuestra variable. No está de más decir que es importante también saber quién es la variable, ¿no? Nota que en el caso de los problemas de física, como mencionamos desde el principio, la variable pues suele ser el tiempo, ¿ok? Que denotamos con la letra T minúscula. Y en cualquier otro planteamiento pues podemos utilizar sin problema la letra X como variable y esta determinarla como la cantidad de productos o de artículos que estamos produciendo o vendiendo, o incluso si hablamos de tasas de crecimiento poblacional podríamos hablar que es la cantidad de personas o de individuos que conforman dicha población. Espero que estos ejemplos te sean de utilidad. Aquí te dejo algunas referencias bibliográficas en las cuales me basé para poder presentarte estos ejemplos y espero verte en clase.